Qué lindo saber que Dios está con nosotros, que Dios nos está cuidando, que Dios está ahí, aunque no lo puedas ver, aunque no lo podamos ver, Él está ahí. Y yo sé que si tú eres, si tú has entregado tu vida a Dios, si has dejado que Él reine en tu corazón, sabes de lo que estoy hablando. Bueno, pues es un tema grandioso. Bueno, hablar de Dios es algo grandioso, es algo muy, muy especial. Requete especial, como dirían algunos. Y quisiera empezar por tal vez una palabra una parte de la historia del pueblo de Israel, donde en Éxodo el capítulo 33 nos habla de una escena donde Dios le dice a Moisés que Él no va a ir con el pueblo, que Él no va a ir con Moisés, que Él no va a estar con Moisés, que su presencia no irá con Moisés ni con el pueblo, porque el pueblo de Dios estaba haciendo renegar, estaba siendo muy, muy pecador. Y su principal pecado era la idolatría, porque anterior a ese capítulo el pueblo comete algo que tal vez rebalsa el vaso para Dios, por así decirlo. Aunque Dios es su carácter, su manera de ser es algo infinito. Nuestra mente de nosotros es finita, ¿no? Nosotros a veces pensamos tener, creer y o sea, tender a entender algo y ya, pero la manera en que Dios ve las cosas es muy, muy diferente. No podríamos entender, a no ser que pidamos su sabiduría y Él nos las pueda revelar a nosotros. Pero ese es un tema lindo que el que Dios nos pueda hablar, ¿no? Porque en una parte de la palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. Así que si tú pides el entender algo, Dios te puede revelar, ¿no? Volviendo al tema, Dios de alguna otra manera ya debido a muchos actos pecaminosos del pueblo de Israel, ya sea actitudes, o podríamos decir también chismes, cuando a Moisés en muchas ocasiones no lo veían como alguien que tenían que obedecer y respetar, a pesar de que Moisés tenía ese llamado, ese don de liderazgo, el pueblo muchas veces no se sujetó a Moisés, ¿no? Moisés tuvo que pasar muchas dificultades a lo largo de todo su ministerio. Moisés era un varón de Dios, que Dios le había llamado a pesar de las dificultades tal vez o que Moisés había tenido, había pensado de él mismo. Moisés decía: no, yo no soy quien para ir, y Dios, recuerdan en la zarza cuando le dijo: yo iré contigo, yo estaré contigo. Y a partir de eso me imagino que Moisés empieza a experimentar la presencia de Dios, el estar con Dios, que era algo realmente grandioso. Dios mismo, Dios, el creador del cielo, de la tierra, creador todopoderoso, estaba con Moisés. Y llega un punto de la historia, ¿no?, donde Moisés ya está con el pueblo de Israel, ya está fuera de Egipto, ya está en toda esa travesía de ir a la tierra prometida.
de estar con el pueblo de Israel, ya con lo inmenso que era el pueblo de Israel. Pero llegan a un punto donde Dios le dice a Moisés: Moisés, mi presencia no ha de ir contigo. Sí, van a ir hacia la tierra que fluye leche y miel, pero mi presencia no va a ir con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz, son un pueblo muy rebelde, son un pueblo que realmente hacen renegar. Y Moisés, quien conocía la presencia de Dios, ¿se imaginan? Cuando tú conoces algo lindo, cuando tú conoces algo muy especial, yo creo que lo último que quieres es perder eso especial. Lo último que quieres es que eso algo o eso alguien o alguien no se vaya de tu vida cuando realmente amas algo. Y Moisés amaba la presencia de Dios. Moisés entendía cuál era el valor de tener la presencia de Dios, y Moisés le dice a Dios: Señor, es tu pueblo, no es mi pueblo. Bueno, parafraseando, no le dice exactamente con las mismas palabras, pero algo así se da a entender. Le dice: Señor, no es tu pueblo, tú nos has sacado de Egipto. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de las demás naciones si tú nos dejas? Si por ahí se escucha decir que somos el pueblo de Dios, pero tú no vas a ir con nosotros. No, y en ahí le dice Moisés algo que tal vez en algún momento lo hemos escuchado, o muchas veces lo hemos escuchado en distintas enseñanzas o prédicas. Le dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no vamos a avanzar. Si tú no vas a estar con nosotros, no tiene sentido que avancemos adelante. Porque Moisés conocía la presencia de Dios, Moisés conocía qué era estar con Dios. Y en este momento yo te pido que tú digas al Señor: Señor, quiero conocerte más, tu presencia llene más mi interior para yo poder entender la magnitud del valor que es estar contigo. Y es que a veces no entendemos cuál es la presencia de Dios, cómo es la presencia de Dios, qué se siente. Y lo más lindo de esto es que nunca va a haber un punto límite, nunca va a haber un punto donde ya he conocido a Dios, ya he entendido a Dios. No. Dios siempre te va a ir mostrando, Dios siempre te va a ir sorprendiendo con todas sus cualidades, sus atributos, lo majestuoso que es Dios. Y algo que quería compartir es que la gente, las personas, nosotros tendemos y queremos a veces entender y poder tener algo seguro en nuestras vidas. Y bueno, en el contexto en el que estamos, sabemos de que la idolatría está presente cuando adoran y veneran y tienen incluso, como lo dicen, esa devoción y esa fe a un santo, a una imagen hecha de yeso, hecha por mano de hombre, y la veneran y le dan súplicas y ruegos. A mí a veces me cuesta entender el por qué las personas tienden a adorar, ¿no? Y bueno, se está cometiendo la idolatría, ¿no? Y es triste para los que conocemos la verdad. Y una persona que yo aprecio, que es una persona, tal vez este tiempo
cercana en el sentido de amistad. Una linda amistad que yo tengo. Bueno, yo compartía con esta persona. Esta persona no es cristiana. Esta persona no sigue tal vez la línea con la que nosotros estamos, pero aún así he llegado a conocerla y a admirarla, ¿no? Porque esta persona se ha enfrentado a muchas dificultades en la vida, ¿no? Y la admiro mucho, ¿no? Pero compartíamos y me decía, y yo le preguntaba, y bueno, esta persona me compartía el por qué, tal vez, por qué sigue a este patrono, ¿no? Este patrono, que así se llama, de la ciudad, ¿no? Me dice, yo le había pedido, yo no creía, decía, ¿no? Yo no creía en este santo, me dijo, ¿no? Así se le llama, ¿no? A estos, tal vez, ídolos, a este santo. Yo no creía en este santo, ¿no? Pero la primera vez que yo le pedí, él me cumplió, y la segunda vez que le pedí me dio, y es como una gratitud que yo tengo hacia este santo, y yo estoy agradecida, y me ha cumplido, y así, ¿no? Según esta conversación, no tenía nada de malo, ¿no? Tal vez tú pides algo y bueno, das gracias, ¿no? Y de este lado del cristianismo, algo similar pasa a veces cuando pedimos a Dios. Muchas veces Él nos da. Muchas veces Dios cumple nuestros deseos, tal vez alguna petición le has pedido a Dios y Dios te ha cumplido. Dios ha movido lo que tú le estabas pidiendo, ¿no? Y bueno, escuchaba una frase hace un momento, donde, si no me equivoco, Marcos Witt decía: yo no adoro a Dios, porque Él necesita, o porque no adoro a Dios porque no alabo a Dios porque Él es bueno conmigo, sino alabo a Dios porque Él es Dios. Entonces es importante entender y saber de que pase lo que pase, si Dios nos da, si Dios no nos da, si Dios tal vez hace el milagro que nosotros le pedimos, o si no hace, tenemos que entender de que Dios es digno de adoración, es digno de alabar. Tú en todo momento tienes que adorar, tienes que exaltar el nombre de Dios. Y bueno, hace un momento les decía de que esta persona, mi amiga, decía de que este santo le había cumplido y que ella estaba agradecida, y por eso tal vez iba a continuar con esta dinámica de poder ir y tal vez adorar y orar, hablar. Pero cuando nosotros entendemos la verdad de que no, el enemigo está detrás de todo esto, de que ciega a las personas, y de este otro lado sabemos de que Dios es todopoderoso, sabemos de que Dios, entendemos de que Dios es algo más grande,
es Dios mismo. Pero a veces nos cuesta entender del propósito, del por qué, cuando Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Pero no se trata de lo que recibamos, no se trata de lo que Dios pueda hacer, sino de que entendamos de que Dios es Dios, de que Dios es poderoso, de que Dios es, a pesar de todo, Dios es misericordioso, Dios es Padre, Él es nuestro Padre. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cómo estás, sabe qué sientes, sabe qué es lo que te va a hacer bien. Y entender que la presencia de Dios es tan importante. Y hay otro versículo en Josué capítulo 1, desde el primer verso, ¿no? Dios le dice a Josué, Moisés ya había partido a la presencia de Dios. Es interesante la historia, ¿no? Cuando Moisés parte a Dios, les recomiendo que la puedan leer, la puedan estudiar. Cuando el diablo quiere llevarse el cuerpo de Moisés y hay una pelea y es interesante. Pero Josué capítulo 1 nos habla de Josué siempre estaba al lado de Moisés. Es importante tener en cuenta que si no vas a estar, tienes que estar al lado de un líder, ¿no? De alguien que busca a Dios. Josué estaba siempre al lado de Moisés. Al final, cuando Moisés se va, parte a la presencia de Dios, quien sucede el liderazgo del pueblo de Israel es Josué, y Dios le dice a Josué, tienes una misión de poder distribuir, de poder conquistar primeramente la tierra que yo he prometido al pueblo, a mi pueblo, que yo les daría. Moisés tenía la labor de conquistar, de ganar batallas, de poder enfrentarse a diferentes pueblos, tal vez pueblos más poderosos, en el sentido de que tenían armamento, tenían ejército, y tal vez el pueblo de Israel no contaba, ¿no? Pero sí eran muchos, ¿no? Era un pueblo muy numeroso, ¿no? El pueblo de Israel era muy grande. Muchos decían, ¿no? El pueblo de Israel es grande, ¿no? Pero también tenía muchas desventajas, ¿no? Y Josué tenía que liderar, tenía que conquistar, tenía que ganar diferentes territorios para el pueblo de Israel, porque así estaba en el plan de Dios, ¿no? Y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no te apartes de la ley, esfuérzate, porque tú darás por heredad la tierra que yo he prometido. Josué tenía una gran labor. Nosotros tenemos una gran labor, un propósito. No sé cuál es tu propósito, pero Dios te dice que sigas adelante. Dios, en realidad, cuando tú vas a estar en la presencia de Dios, vas a ir conociendo tu propósito. Y en ese propósito tú tienes que esforzarte. No sé, tal vez estás de líder no importa si no estás de líder o no ocupas un cargo. Donde vayas,
si tú te acercas a la presencia de Dios, vas a ir entendiendo el propósito que tú tienes que realizar. Y si vas a ir con Dios, querido hermano, querido amigo, nada te podrá hacer frente. Dios va a ir contigo, Dios va a estar ahí contigo. La presencia de Dios va a estar contigo. La presencia de Dios estaba con Josué desde que hasta que él partió a la presencia de Dios. Me imagino desde que Josué conoció a Dios, nunca dejó de buscar la presencia de Dios, al igual que Moisés. Dios estaba con Moisés, Dios estaba con Josué. Este tiempo que nos ha tocado vivir es un poco difícil, tantas tentaciones a nuestro alrededor. El pecado está muy fuerte y va a empeorar muchas cosas. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y la Biblia es muy exacta cuando dice esto. Es un reto de valientes poder seguir adelante. Es un reto de valientes poder entender de que el plan de Dios es superior y que su presencia lo es todo. Sigamos adelante, sigamos en el camino del Señor. Nunca desistas, nunca te rindas, nunca agaches la cabeza para claudicar. Agacha la cabeza para pedir fuerzas de Dios. Y continúa. Amado Dios, dame las fuerzas. Dame el valor para poder seguir adelante. Llena mi vida de tu Espíritu Santo. Llena mi vida de tu presencia. Si tú no vas a estar conmigo, yo no quiero avanzar. Si tu presencia no va a ir conmigo, ¿de qué va a servir? Inúndame, lléname con tu presencia y permíteme seguir adelante, porque si te tengo a ti, me basta. Si te tengo a ti es más que suficiente. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso conmigo. A pesar de todas mis fallas, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te rindas, sigue adelante. Dios te bendiga.